quiero volver a decir que hoy es nuestro cumpleaños. Se lo quiero decir a la gente de YouTube. Que en este mismo canal que están viendo ustedes hay un video muy lindo subido que se llama 7 años de Futurock, donde en un pequeño corto hacemos un repaso histórico, cronológico y conceptual de nuestra historia. Vayan a verlo, denle like, compártanlo, es muy lindo. Bien. Digo, porque en YouTube hay un montón de gente que solamente entra para ver la columna del africano, como te dicen en el mundo YouTube. El mundo Entonces, ya que tenemos un producto en el mundo YouTube. ¿Lo del africano? No, la verdad es que la explicación es... Que no, el africano no. Sí. Que entren a ver la columna. Porque es muy buena. Y claro, será un producto esta de la semana pasada. Es un producto de excelencia. De hecho, mirá lo que te voy a decir. Para mí es el mejor Iván. Claro, es el Iván bueno que viene acá y no el Iván malo. Exacto. Tienes nada de levantar, Mirta. No. Te mejoramos, Iván. ¿Quién dice eso? Vos. Sí, es mi Mira, Pitu está callado pues no lo piensa. Te hacemos mejor, Iván. Ay, qué Pitu. pesada la Pará, está mi Jagrovsky. jefe. Pitu, si estás amenazado, pestañea. Vos. No está amenazado, él sabe que no. Él sabe que no. Él sabe que no. No, Él sabe yo que no Él me... sabe bien que no. Escuchá, yo no me manejo con amenazas. ¿Está bien? Mal hecho. Bien hecho. Ah, ¿viste? Muy bien ¿Lo hecho. viste cómo sos? Hay gente que no necesita igual amenaza. Yo me voy a meter en la convivencia. Vamos a empezar con la columna política ahora mismo. Bueno, arranca una primera semana donde el oficialismo ya tiene su candidato. ¡Epa! Y estamos con las primeras. Breaking news. Mirá, No, boludo, no te hagas el canchero porque hoy mandaste un newsletter equivocado que hablaba de todo cómo se había armado la candidatura de Massa. Así que, No, pero vos no lo estructuraste respecto de, bueno, la primera semana tuvo que ver con Sí, claro, mostrarse boludo. unido. La segunda semana va a tener que ver con esto. Bueno. por Lo eso yo armaste así, arrancaba por con eso te eso. tiró el centro, así que no te Si yo enojes. tomo nota de tu propio newsletter. Primera semana, oficialismo consolidar la convivencia interna, dice. Ah, bueno, eso es otra cosa que lo que dijo. Fito. No me dejaste terminar. Ponele gana, Walter. Sí, en eso tenés razón. Claro. ¿Querés No que me- cuente yo? ¿Querés Sí. contar vos? ¿Querés No. leerlo? Toma, léelo. Lee el newsletter. Odio cuando arranca así, es muy difícil. Estoy hace 40 minutos rascándome los pies ahí afuera, ¿no? Porque a vos te dieron ganas de festejar un cumpleaños. Lo que pasa todos los años. Todos los años pasa. Todos los años la gente cumpleaños. No, pero No, eso una radio no llega a los 7. Una un radio suceso, autogestionada no llega a los 7 años siempre, ¿sabes? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué hiciste el año pasado? ¿Festejaste? Sí, ¿Y qué vas a hacer el que viene? voy a festejar. Y lo que haces todos Sí, los seguimos años. existiendo. Todos los martes tenemos columna. ¿Puedes arrancarla, por favor? Sí. La esta puedo arrancar. semana, por favor. Bueno, no, hablando relativamente en serio, Sí. la frase que era un poco la comidilla del masismo durante esta semana, fundamentalmente el fin de semana, era mirá las ganas que tendrá Sergio de ser presidente que lo convocó a Scioli, ¿no? Estamos hablando de la peor relación de todo el sistema político, o una de las peores relaciones del sistema político. ¿Tan grave era? Claro, porque la familia Massa Galmarini responsabiliza a Daniel Scioli de la intrusión en su casa en el año 2013 de Alcides Díaz Gorgonio, un espía de la prefectura naval argentina. Pensé que Scioli- responsabilizaban a Cristina. Y al No, kirchnerismo más en mayor medida Scioli, porque había un vínculo preexistente, y también al kirchnerismo, por supuesto. Pero, de hecho, el enojo inmediato es con quien vos esperás, es con quien vos tenés depositada una expectativa. No, es decir, yo con alguien con quien estoy enemistado no espero que me juegue bien. Con alguien que tenga un vínculo, sí. Ah, eso era Es por consigo. eso, claro, que Malena le espeta pedazo de forro en los pasillos del Canal América. Ah. Remember that. Pedazo de forro, qué lindo insulto. Entonces, cuando uno mira, digamos, ese recorrido, de hecho yo la entrevisté a Malena Galmarini el sábado en la radio, y ella incluso contaba que en las primeras reuniones en su casa en Tigre, a las que asistían Máximo Carlos Kirchner, o Eduardo Enrique Guado de Pedro, o Cristina Elisa, bueno, ya se entendió, ella se retiraba con alguna excusa, como por ejemplo hay que dormir a los chicos. Claro. Y que Massa le decía, los chicos tienen 15 años, ponía otra excusa. Esa era un poco la conversación. Me tuve que hacerle la chechona a Toto Massa. Pero tiene 20 años, se iba a ir a Qatar. Pero escúchame, está laburando, es sereno en un garage. Bueno, esa es la situación que contaba Malena Galmarini y que empieza a suturar Massa por su enorme voluntad de ser presidente. Sí. ¿Y Malena cómo hizo? Por la enorme voluntad de su marido. Bueno, empieza la política, lo que empieza a Sí. tener es ese proceso donde las cosas se empiezan a conversar, donde empezás a tener un vínculo más atado
Yo creo que hay algo además, obviamente, esto lo quiero dejar muy en claro, pero obviamente de la búsqueda del poder, de la búsqueda de la relevancia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo todavía conservo cierto halo de, llamarle ingenuidad o confianza. Sí. De gente en todos los partidos políticos que en un momento se corre de la superestructura, se corre de la disputa de poder y dice, che, esto está todo chocado. O sea, acá tenemos que hacer algo por fuera de nuestros intereses personales. Yo sé que cada vez eso es menos y que uno mientras más conoce a los actores del sistema está más lejos de pensar eso que yo acabo de decir, pero siento que hay, viste, un momento donde se te mezcla todo, digamos. ¿Y vos decís que Massa tomó esa distancia y dijo, ¿esto está todo chocado? ¿O quién? No, digo ambos espacios, no uno de los dos. Y al margen de que obviamente se necesitaban uno al otro, por supuesto. En el caso de Massa al kirchnerismo por su caudal electoral, en el caso del kirchnerismo a Massa también por cierto volumen de votos, pero también y un por montón de otras características, ¿no? Exactamente. Que son, entre otras cosas, las que lo llevan a ser el candidato a presidente de Unión por la Patria, ¿no? A Sergio Massa. Sí. ¿Cómo viste? Esto no está en tu newsletter de hoy, pero bueno, vos hablas un poco más en términos superestructurales, la convivencia interna, como llama Scioli, esto que el otro. Y me acordé de esto porque en realidad es algo que mencionás en el newsletter de la semana pasada, que enviaste por error en el día de hoy, última vez que lo digo. ¿Cómo se fue metabolizando la candidatura de Massa? Yo creo que es como el meme de que no lo voy a contar, pero porque es lo peor que hay contar un meme en la radio, pero esta crítica que se le hace al peronismo de que ustedes no tienen ética ni moral, no tienen coherencia, antes lo insultaban a Massa que era el candidato y que del otro lado aparece uno y dice que eran de Sergio, como que no le hace mella ese tipo de razonamientos. Me parece que igual eso, si lo metabolizó o no lo metabolizó el votante kirchnerista, nos vamos a dar cuenta de las PASO. Digamos, va a estar para eso. Si Grabois saca 25 puntos, Sí. saca el 50% de la PASO, el 40% de la PASO y lo metabolizó como el traste, la verdad, el votante kirchnerista. Si Grabois saca 5%, 4%, es que el votante kirchnerista lo metabolizó bien. Bueno, pero por ahí hay un votante kirchnerista que metaboliza a medias, digamos, votar a Grabois en la PASO para expresar un cierto o límite o descontento o lo que fuera, con total seguridad de que a Massa después lo va a votar en la primera vuelta. Por eso digo que lo veremos ahí. Que yo creo más que en la PASO en la primera vuelta, te diría. Sí, yo no porque me ahí imagino, se termina de metabolizar. Sí, pero yo no me imagino una PASO pareja en lo más mínimo. Puedo estar equivocando, pero no me imagino una PASO pareja. Nadie se ¿Entre Massa y Grabois? Claro. No. La escuela Futurock no es un buen ejemplo. Ayer hicimos una encuesta interna. Contamos 100 interna votos. ¿Es con la gente con o los con los oyentes? No, con los trabajadores? oyentes. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el ¿Cómo te zurdaje? ¿Cómo te parece que salió? ¿Qué dice el politburó? De 100 votos, 64 iban para Grabois, 34 iban para Massa y 2 para el FIT. Mira, muy bueno, ¿eh? Bueno, Muy pero bueno. no fue mejor que en otros lugares. Bárbaro. ¿Qué sé yo? Me pareció que estaba muy bien. ¿Qué te pareció que estaba bien? No, representativo de un público. ¿Representativo de qué? De un público Ujú. más Progresista. Ah, probablemente, eso sí. Sí. Sí, sí. Pero Pero estamos que de acuerdo, no es ninguno- representativo. No. Representativo del público de Futurock. Sí. Obvio. Pero aparte que a mí me gusta porque nosotros mismos creo que no tenemos todavía muy claro nuestro voto. No, Yo no lo tengo muy claro. no, todavía no. Me pones carita. No, Pero hay un montón de oyentes que sí. Está bien, buenísimo. Está bárbaro. ¿Vos, pero sí, ¿Vos Iván? ¿Lo tenés Yo claro sí, ya? yo tengo mi Está bien. Ah, sí, se voto te muy nota. claro. Tengo mi voto muy claro hace Se mucho te tiempo. nota. Te votás encima últimamente. Hace mucho tiempo tengo mi voto muy claro. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Hace Antes de que hubiera meses. candidato. No, pero él sabía que el candidato iba a ser más, así que. No dije que iba a votar a Massa. Solo pasó que hace un mes Juan Grabois fue a mi programa Ajá. cuando no era... Él sí era precandidato y todavía no lo era Sergio Massa y dijo, vos sos masista, me dijo Grabois, Sí. o algo así. Sí. Y yo le digo, mira, le digo, ¿y por qué? Y dice, porque... Le digo, ¿dónde ves eso, digamos? Y bueno, hablaba de cuestiones vinculadas a ideas de la economía y tal.
Yo le digo, mirá, si tener reglas universalmente aceptadas es ser masista, bueno, pues soy masista, pero no creo que sea ser masista eso. Creo que es ser, bueno, alguien que vive en sociedad y en Occidente. Ese era mi argumento con Juan. Y Juan dice, no, vos en una paso entre Massa y Grabois votás a Massa. Y yo le dije, sin saber que Massa iba a ser el candidato, porque si no hubiera respondido, le dije, sí, en una paso entre Massa y Grabois voto a Massa. Con lo cual, de votar en la paso de Unión por la Patria, sí votaría a Sergio Massa. Y bueno, entonces tenía razón Grabois, era masista. Bueno, más o menos. Más o menos. Electoralmente hablando, no militantemente. ¿Vos sos fuiste ciolista? No fui ciolista. No, por eso dice electoralmente. No fui ciolista ni electoralmente y fue un error gravísimo. Ah, ni electoralmente. Fue un error gravísimo. Mirá. ¿No votaste a Scioli? ¡Posta! ¿En el balotaje tampoco? En el balotaje sí. Ah. En el balotaje sí. Llegaste tarde, digamos. Llegué tarde. Pero sí, bueno, fue un pelotudo. No, yo les digo la verdad. ¿Qué querés que diga? No tuve tan claro durante este año quién iba a votar, yo creo que el riesgo. Si no había candidatos claros, ¿cómo lo no ibas a estuve tener tan vos claro, no estuve tan claro. Yo siempre pensé que ese voto donde vos ponés otra cosa que tu propia identidad, digamos, era siempre una tontería. Pero cuando alguien no te representa, eso se empieza a dudar. Por eso yo entiendo a la gente, y me parece perfecto, la gente que vota a Grabois o vota a Milei o vota a quien sea, digo, por fuera de los candidatos más tradicionales como Massa, como Larreta, como Bullrich, porque si no encuentran representación, es lógico, digamos, que emigren hacia otros lugares. Y yo durante un buen tiempo dudé si cuando estaba tan determinante la paso de... Cuando estaba tan determinante, que tan lanzada la paso entre Larreta y Bullrich, y Unión por la Patria no tenía candidato y era una interna a cielo abierto y tal, si no votaba en esa paso. Y sin ningún en la problema. paso de Bullrich Larreta. Claro, Juntos por el Cambio. Bueno, adentrémonos en otros espacios entonces. En la paso de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires podemos. Dale. Porque ayer pasó algo maravilloso. Sí, A ver. hermoso, hermoso. Ayer pasó algo extraordinario. La ciudad está. Lo voy a leer. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes recuerdan que yo conté cuando hicieron las impugnaciones cómo tenía que ser el recorrido para que le validen la candidatura a Jorge Macri. Eso sí lo copié en el newsletter que se mandó bien. Sí. O sea, en el segundo. Sí. Que era que estaba integrado, lo leo por Romina Tesone, que el es Tribunal Electoral de la Ciudad. Exactamente, que no es el Superior Tribunal de Justicia. Es el electoral. Romina Tesone, Rodolfo Ariza Clerici y el titular del tribunal, que es Roberto Requejo. Había una expectativa porque dos de esas tres personas tienen cercanía con el Tano Angelici. ¿Por qué había expectativa? Por el entorno de Lustó, teniendo como referencia ciertas rispideces que había entre Macri y Angelici por Boca Juniors, creían que Angelici podía llegar a darles una mano con la impugnación de la candidatura de Jorge Macri. Me encanta que se permita o no a Jorge Macri competir, tiene que ver por ahí con algo de Boca. Y bueno. No, me parece increíble. Me parece importante naturalizarlo yo. No, está bueno, perdón. Acá levanta la mano ciudadano de pie. Pero es muy loco pensar que El otro día no tenga que lo ver con si decíamos. puede o no puede por las reglas que hay. Y que Jorgito Macri está súper flojito de papeles, o por lo menos ahora lo podemos discutir en términos jurídicos, y no hay ninguna duda que va a ser candidato. Yo tengo una duda. ¿Sí? Sí. Bueno, sigamos desarrollando. Muy entonces. minoritaria, Sí. muy Sería encapsulada, pero una duda al fin, digamos, ¿no? Ahora voy a contar por qué. Bueno, ¿qué le dice el tribunal? ¿No? El tribunal electoral. Hay dos artículos. Recordar, pues lo quiero relatar bien porque De es la algo técnico. Constitución de la ciudad. Los requisitos para ser diputado, el artículo 70 y el 112 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, requisitos para ser diputado y para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia. Que no son los requisitos para ser jefe de gobierno. No. Son distintos. Por Exigen una palabra. la residencia inmediata. Inmediata. Esa es la palabra clave. Exacto. El artículo 97 de la Constitución. Paréntesis. Inmediata no quiere decir que te mudaste ya. Quiere decir inmediatamente anterior Claro, a tu 5 candidatura años para antes. atrás. Eso es lo que voy a leer ahora. El artículo 97 establece los parámetros para ser intendente, jefe de gobierno, alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
que no contiene esa palabra, la palabra inmediata, sino que dice habitual y permanente. ¿No? Qué flojo que son. Habitual y permanente. Son chotos, Pero dice, El TEC marca mejor las reglas. dice textual. Por eso acá alguien lo pone muy bien, me parece, está muy bien escrito esto. Alguien pone, el problema, sin embargo, es que es muy difícil desde la lectura de los artículos de la Constitución interpretar lo mismo que el tribunal. El artículo 97 dice que para ser elegido jefe de gobierno se requiere ser argentino nativo o por opción, tener 30 años de edad cumplidos a la fecha de la elección, ser nativo de la ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los 5 años anteriores a la fecha de la elección y no encontrarse comprendido, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está. Anteriores no, Fito, porque acá lo que No es ellos pueden inmediato, llegar a, claro. como no está la palabra inmediato, Claro. ellos pueden decir, si alguna vez viviste Yo viví, 5 años. viví del 85 al 90 en la ciudad. Pero justo. es muy forzado A interpretar. mí me parece que esa interpretación, que fue la que dio el Tribunal Electoral, Sí. es una interpretación. La sensación es que es trucho, ¿no? Sí, claro. Claro. Pero Jorge la sabía, me parece. Truchísimo. Todos lo Porque- sabían. ¿Te acordás cuando Jorge decía, Bárbaro. pero yo ya viví en la ciudad? Cada vez que le preguntaban sobre No, esto, no, Jorge eso Macri no. decía, pero yo viví en la ciudad, fui hasta DJ en la ciudad. Claro. Me parece que él sabía que venía por acá. Pero todos sabían eso porque si no, no lo hubieran formalizado como candidato. Sí. Vos no formalizás a alguien que no sabes No, claro. que te van a habilitar la competencia. Entonces, Es a mucho mí más lo que- fácil ser jefe de gobierno que ser legislador, aparentemente. aparentemente. Entonces, los requisitos para ser legislador parecen ser más difíciles, más restrictivos que los requisitos para ser jefe de gobierno. Y en Lo cual, general es no un, sucede así. lo cual es un contrasentido. Sí, ¿qué te Indiscutiblemente es un contrasentido. Para ser legislador, la Constitución dice ser natural o tener residencia en la ciudad inmediata a la elección inferior a los 4 años. No inferior a los 4 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá me parece que radica la pregunta. La palabra. ¿Cuál es la diferencia entre tener una cantidad de años de residencia inmediata a la elección y poseer residencia los 5 años anteriores a la fecha de la elección? Yo entiendo, y está todo bien, digamos, porque uno entiende cómo se hacen las salchichas, que acá había que darle una interpretación para permitir que Jorge Macri compitiera. Sí, son truchísimos igual. Pero a mí me interesa mucho más que el recorrido del Tribunal Electoral y del Tribunal Superior de Justicia, que yo descuento que van a hacer una interpretación similar, porque... Por la si cercanía. hay- no, también. y porque si hay algo que tiene el PRO en la ciudad o el PRO en general es que se le puedan achacar un montón de cosas, no que no tengan inteligencia política para este tipo de situaciones. Entonces ya debe estar resuelto esto. Como tener a los propios en el Tribunal Superior de Justicia. Claro, pero y si no conversado, porque si no Jorge Macri no hubiera sido formalizado Sí, como sí. candidato. A mí lo que me interesa saber es cómo la Corte, si Suprema le de Justicia llega, de la Nación. exacto, si le llega y acepta el caso, ya ahí hay un primer filtro, con la interpretación que hizo tanto en San Juan como en Tucumán, va a rechazar un caso que el Tribunal Superior de Justicia en 2010, con otra conformación, es cierto, por motivos exactamente iguales, rechazó la candidatura de Adrián Pérez. Es decir, además la jurisprudencia inmediata con un candidato que tiene la mala suerte de Jorge Macri, que también fue de Vicente López, pues si me decís, no, el tipo era, hasta narrativamente le complica la cosa, la Corte va o a no intervenir o a validar la candidatura. Porque Es muy cualquiera de evidente los el dos tema. caminos son difíciles para la Corte. Porque no intervenir, ¿cómo no intervenís si ya interveniste otras dos provincias con mucha facilidad? Y la otra es, si intervenís, ¿de verdad con qué argumentos vas a decir que Jorge Macri puede? Bueno, Porque con vos este. decís, está Sí, bien, pero hay pero, un tema de redacción. pero la jurisprudencia inmediatamente anterior con Adrián Pérez dijo otra cosa. Por ahí dicen, bueno, lo que pasa es que un apellido era Pérez y este apellido es Macri. Es lo mismo. No, Porque esa no es la importa la esa es la única conformación. diferencia. La única esa es la, diferencia. muchachos, dejémonos de joder, esa es la única diferencia. Claro, Pero eso por voy. supuesto que es la única No, y qué diferencia. gracioso que el otro apellido es Pérez, que es un apellido como Pero bastante vas a genérico. tener que todo, eso- todo es narrativamente es perfecto. Hay que sostener los votos. Los argumentos yo voy a querer ver. No tengo ninguna duda de cuál es la decisión que ya está tomada. Bueno, la primera pregunta es si llega, si la Corte lo aceptaría. Casal tiene que dictaminar todavía. Hay un proceso en el que
digamos, si lo quieren tomar no tiene que ser muy largo, faltan 5 semanas, 4 semanas para las elecciones. Ojo, para San Juan igual lo tomaron al toque. Faltaba muy poco. No, lo tomaron hace mucho, lo resolvieron muy cerca de la fecha. cautelar fue Claro, la esa resolvieron semana. cerca. Exacto. Porque, bueno, la verdad es que el argumento de la Constitución, que vos tenés que tener residencia 5 años anterior a la fecha de la elección, cuando para legisladores y miembros del Tribunal Superior de Justicia dice inmediata, está claro que se habla de una residencia inmediata. Y supongamos que eso no se plantea de esa naturaleza porque, como planteó alguien que tiene su bien ganado prestigio, digamos, es un profesor de Derecho como es Gustavo Arballo, que ayer Sí. lo publicó en su cuenta de Twitter, que plantea de por qué el tribunal hace esta interpretación. A mí me da la sensación que eso podría ser válido si no estuviera el antecedente de Adrián Pérez. Entonces, toda la situación, y el Tribunal Superior de Justicia sabe que esto, yo he hablado con gente del Tribunal Superior de Justicia. Tengo una dudita. Sí. El fallo de Adrián Pérez es del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Exacto. Ok. Con otra conformación. Una conformación, seres humanos Eso igual distintos. eso igual no invalida una jurisprudencia. No es que la jurisprudencia No, claro. deja de ser válida porque Exacto. cambiaron los jueces. Exacto. Además, en general es con otros jueces porque, Sí, porque siempre no va pasa cambiando tiempo. los Claro. Exacto, porque la gente se jubila y muere. Sí. Los jueces. O se... Los jueces que se jubilan cuando se mueren. ¿no? Exacto. Con lo cual, hay toda una situación que a mí me parece bien interesante, porque creo que si hay... A ver, acá hay una estructura de poder. A mí me dicen que no, que esto no es así. Lo quiero aclarar porque lo he consultado, pero que tiene a Horacio Rodríguez Larreta como candidato. Esa estructura de poder es el Grupo Clarín, que tiene una ascendencia muy importante en la Corte. Ahora, yo ayer le preguntaba a gente del grupo, ¿cuántas chances hay que la Corte le detone la candidatura a Jorge Macri? 0. Fue la respuesta. No es que fue, bueno, tal vez esto. 0. No por información, sino por análisis. Cómo los jueces de la Corte, que fueron promovidos por Macri, primero puestos en comisión y después votados por el Senado en su mayoría, también con peronistas, le harían algo así, digamos, ¿no? A Macri. Es decir, estamos hablando de... Es la batalla final para el PRO. Si Macri se queda sin la ciudad, se queda sin nada. Aún si Bullrich gana la nación. Entonces, ahora, también me interesa ver a un Horacio Rosati, que yo lo vi en el ciclo de Democracia y Desarrollo del Grupo Clarín, y lo vi en AmCham, blandiendo la Constitución Nacional. ¿Qué hace? Blandir es esto, ¿no? Blandir es esto, sí. Es que queda como agitar un papel así. Sí, no lo estaba blandiendo, yo le di un poco de cine, la sostenía. Bueno, está muy bien. Para ser más precisos. ¿Qué haría con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires? Y con ese antecedente. Si no fuera Macri, de apellido Macri, Aunque fuera candidato de Macri. aunque fuera candidato del PRO, Sí. yo apuesto mi casa contra un cospel de Entel que la Corte detonaba esa candidatura y te lo podría jugar hoy. ¿Por qué? Porque la Corte hace eso. Va y viene, juega 1 y 1, tira uno para acá. Ahora cada vez Sería menos, más ¿no? bien bastante Claro, más 1-1-1. Pero en su momento hacía ese juego de 1-2, Sí. 2-1, 1-2, 2-1. para Demostrarse quedar un como poco imparcial también, distante, sí, ¿no? total. Exacto. Y ya intervino en las elecciones de La Rioja, de Río Negro, de San Juan, de Tucumán, y dijo, no, en Formosa no, porque está claro lo que dice la Constitución de Formosa. La única duda era si la Constitución de Formosa no violentaba la Constitución Nacional. Sí. Bueno, no tomaron el caso. Para mí se abre una incógnita con esta situación, que además va a tener una instancia, que va a ser la del Tribunal Superior de Justicia, que no me imagino unánimemente. Que falle unánimemente el Tribunal Por Superior de Alicia Justicia. Ruiz. Bueno, no solo por ella. ¿Quién más? Mira, ahí tenés, lo voy a buscar porque está Alicia Ruiz, que es Una buena jueza. cercana al kirchnerismo y tía de Kreplak, digamos, ¿no? Tía de un funcionario. Pero antes de ser tía ya era jueza. No digo que sea jueza porque es tía de... Bueno. Quiero decir que si fuera tío de Fernán Quirós, yo diría que antes de cualquier cosa es tío de Fernán Quirós, digamos. ¿Por qué? Por relaciones
digamos, me parece lógico marcar ese tipo de relaciones desde el punto de vista político. Marcela Delange, que es de confianza de Horacio Rodríguez Larreta, Santiago Tamendi, que fue secretario de Justicia y es cercano a Germán Caravano, pero fue votado por el radicalismo, es decir, en una suerte de acuerdo con Emiliano Jacobiti en la ciudad de Buenos Aires. Luis Lozano, cercano a Juan Manuel Olmos, y la titular del cuerpo, que es Inés Weinberg de Roca. Es la que conoció en el gimnasio Macri. Exacto, que fue la propuesta como procuradora. Claro. En su momento por el expresidente. Eso es lo que tienen que definir. Yo no solo no me imagino un 5-0, sino tampoco me imagino un 4-1. No me imagino a Ruiz solamente votando. ¿Te imaginas un 3-2? Creo que sí. Bueno, ya lo veremos. ¿Cuándo tiene algún plazo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad? Entiendo que no, pero que tienen que ser razonables en tanto y en cuando se tiene las que... elecciones. Exactamente. Claro, porque si no quedan en abstracto esas soluciones si vienen después. Sí, Escúchame, recién dijiste que sí. si gana Bullrich aún en Nación, Macri se queda sin nada. Si se queda sin la ciudad. Si se quedara sin la ciudad. Pero me lleva un poco a la interna Bullrich Larreta, claro. que me parece que está interesante también, porque uno imagina que en realidad Bullrich responde a Macri, pero de acuerdo a lo que vos acabas de decir, no tanto. Ella está un poco más libre. Yo no me imagino a Bullrich conducida por Macri. Me lo imagino como un hombre de consulta. No me la imagino a Bullrich así. Si uno mira su historia política... y porque además ella ha tenido... la negociación, digamos, no ha sido su eje diferencial, digamos, de la vida política de Patricia Bullrich. ¿Por qué si no negoció con... Bueno, en todas las etapas de su vida va a negociar con Macri cuando llega ella a ser presidenta y se está jugando su propia historia, digamos, sí, ¿no? Su nombre ante la historia. ¿Por qué ese nombre ante la historia de Bullrich? Que es alguien que evidentemente lo que la motiva es el poder... y es llegar, y no es el PRO, no es el cambio que necesita la Argentina, es llegar, digamos, tiene fuego sagrado, si querés, Bullrich. ¿Por qué se plegaría a un Macri en el que ella además en 2016 y en 2017 decía, en 2020 y 2021 decía, a mí Macri lo que me es un caramelo de madera con la presidencia del PRO, me dio algo que no quería nadie. Ajá. Yo no lo tengo claro. Además, es verdad que la historia política de Bullrich es mucho más larga que la de Macri. No, y mismo, y también cuando ella se presentaba como candidata a jefa de gobierno, no me acuerdo en qué momentos, las cosas que decía Macri eran, digo... Sí, eso... No, ya sé, eso, no, ya lo sé, pero hay algo ahí donde por eso, su historia no tiene nada que ver con... Ella no es quien es por Macri. No, en lo más mínimo, lo único que podría Mauricio Macri plantear es que el resurgir de Patricia Bullrich como dirigente, ¿viste? Dije bien, sí, nacional, ocurre a partir de su llegada al Ministerio de Seguridad, pero a la vez uno podría plantear que Bullrich le imprime a ese Ministerio de Seguridad su propia impronta. Total. Una impronta que el macrismo en esos términos no le imprimió a otras áreas del Estado. En los propios términos del ala dura me refiero, ¿no? No lo hizo en desarrollo social, no lo hizo incluso en economía, lo hizo sí al principio en el Banco Central. Digo, hay algo ahí de una Bullrich que se ve como alguien que se hizo a sí misma. Bien, vamos a los escenarios. Bullrich, Larreta, ¿quién viene más competitivo? Y a Massa, ¿quién le convendría que ganara esa interna? Que son las preguntas que nos venimos haciendo todo el tiempo. Mira, hoy hablas con la gente de Bullrich y te dicen que están 2-1, 3-1 arriba, ¿no? Menos que antes. No, me refiero... 2-3 puntos. Duplicando o triplicando a Larreta. La sensación es que es inverosímil, ¿no? Triplicando. Sí, 2-1, 3-1, por ejemplo. Claro. Exacto, 20-10, 18-6, si querés. Okay, 19, bueno. 15-5. Más creíble 7 puntos, 6-7 puntos. Larreta y el entorno de Larreta y las encuestas que recibe Larreta sostienen que la diferencia es muy marginal. Que se dio un gol de 2 o 3 puntos. Que Larreta se dio un golpazo cuando fue lo de Schiaretti y que se dio un golpazo en las concurrentes. No por las decisiones, sino obviamente por la reacción de Juntos por el Cambio en su conjunto, digamos, ¿no? Macri, Bullrich, Vidal, todos los dirigentes
atacando al jefe de gobierno, que ahí cayó mucho en esos 2 episodios. Que no tiene más margen para eso. Que es cierto que a Bullrich le va mucho mejor cuando responden las encuestas quienes están interesados en la política, quienes están más atentos al proceso electoral, que a Larreta le va mucho mejor con la gente que no está interesada en la política. Lo que decías vos ayer. Sí, está complicado. Pero que ahí tiene un problema, que es, esa gente que no está interesada en la política es la más propensa a no ir a votar. Hay que ir a sobre buscarlo. todo en la PASO. Sí. Entonces Larreta tiene que ir a buscarlo. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, de todas las maneras posibles. Cartas, mails, llamados telefónicos, recorridas, canales de televisión, radio, redes. Yo a Larreta lo veo flojardi en el discurso, en él. Pendular, ¿no? Cómo se está constituyendo ahí también su personalidad, ¿no? Como que lo ves y decís, "Uy, no se entiende Yo muy creo bien". que la pregunta es si... otra vez, viste, se ha dicho mucho, pero si te ordena la oferta o te ordena la demanda. Y yo creo que en este caso, y después, sobre todo después del cierre de listas, ordena la oferta. Porque me imagino que hay un montón de gente que lo votaría a Larreta, no porque Larreta los conmueva, sino porque ven en Bullrich un problema para la convivencia democrática. Como creo que hay un montón de gente, esto me hago cargo yo de lo que digo, que puede ver en Lustó, en la ciudad de Buenos Aires, un canal para ganarle a Macri. Y después, perfectamente, votar otras opciones, la izquierda, Santoro o cualquier otro espacio. Es verdad eso también. Digo, no sé en qué volumen, en general esos volúmenes son bajos. Los estratégicos y no los que... Exacto, excepto si uno mira algo que de alguna manera es esto que estamos viendo acá, que es un balotaje anticipado, el de Lustó y el de Jorge Macri. Si mira el balotaje del 2015, en el balotaje del 2015, yo lo dije el 90%, fue casi 80%. La migración del voto kirchnerista a Lustó en el balotaje fue casi total, fue 80%. Sí, igual en una PASO es muy difícil que... Porque hay un candidato que es el que vos querés votar si sos un votante oficialista a nivel nacional, digamos, o opositor en la ciudad de Buenos Aires. Por eso digo, ¿qué quiero decir? Son situaciones muy distintas, pero insisto, siento que hoy ordena la oferta, que no ordena la demanda. No es que la gente está desesperada por votar a alguien, sin estar Cristina en la boleta, digamos, no hay desesperación, es decir, por Dios, que se presente. No, vos votás entre lo que hay. Exacto. Y entre lo que hay, también hay situaciones donde la PASO te permite un juego. Bueno, perdón, como toda esta un juego gente. más estratégico. Como toda esta gente que dice para o manifestar un rechazo, o sentirse bien con sí mismo, no se ponga voy a votar a Grabois y después voy a votar a Massa. ¿Qué es eso? Bueno, es o manifestar una disconformidad o querer mandar un mensaje de contención por izquierda. Exactamente, al candidato oficialista, al candidato mayoritario. Bueno, hay un montón de herramientas en ese sentido que, repito, en general son mínimas, están en los márgenes. Yo estoy escuchando cada vez más gente, está bien, nuestro círculo por ahí es súper politizado, ¿no? La gente con la que uno habla. Gente que quiere votar a Lustó, sobre todo porque aparte Santoro no tiene paso. No tiene paso, Santoro. No. Entonces tiene mucho más sentido votar en todo caso si vos querés que el rival de Santoro, aun cuando quiera votar a Santoro en primera vuelta, sea Lustó y no Macri. Claro, lo que pasa es que para los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires prefieren... Ayer voy a contar algo que fue público, yo no lo sabía esto. Me contó Darío Villarroel al aire en C5N, que había hablado con Santoro y Santoro prefiere que gane Jorge Macri. Ajá. Hasta ahí la información, claro, no, que gane Jorge Macri a paso, no la elección. Sé, pero bueno, ¿le parece que él es más competitivo en contra de Jorge Macri? Porque el argumento formal es que hasta ahí la info. Sí. A partir de ahora mi interpretación. ¿De por qué? Yo creo que le parece a la oposición en la ciudad que Jorge Macri es peor candidato que Lustó. Y además, si Lustó llega a ganar la PASO y es jefe de gobierno, o suma al progresismo posible a su estructura, o los barre, porque es muy parecido. Es más parecido que el macrismo, por lo menos. Eso quiero decir. Perfora en Avenida Rivadavia, Lustó. Algo que el apellido Macri es muy difícil. Más que nada por la estructura que tiene atrás, Lustó. Perfora en ese lugar. Sí, pero porque el radicalismo no es lo mismo en el territorio que el PRO. Tiene capilaridades, como te gusta decir a vos, distintas y en distintos lugares también. Exacto, pero el discurso de Lustó
de la educación pública, es un discurso distinto Sí, totalmente. al de la candidata, digamos, con la que se fotografió Jorge Macri, que Patricia Bullrich, que dice la educación pública. De es otro hecho, extranjero. Lustó hasta supo tener un discurso ambientalista sobre la ciudad, de Exacto. una urbanización como mucho más Sí, verde. y criticando demás. Bueno, mucho muy también bueno la cuestión todo. inmobiliaria Me nacional. tengo que ir. No, ya. Pará, hablemos un poquito de Milei. Un poquitito así. Tengo el auto en la puerta, estuviste media hora volviendo con un cumpleaños. Bueno, qué jodido que sos. Algo de Milei. Se está desinflando la candidatura de Milei, evidentemente. En la estructura sí, yo en votos todavía no lo veo. Esto no le viene bien a la candidatura de Massa. No, si en votos sigue. Si es en votos. Si es en votos. No, yo en Vos votos decís que todavía la no lo veo. superestructural no se traduce a los votos. Yo hoy todavía no lo veo. Pero en las provincias los votos que está sacando son malísimos. Vos decís, está bien, no es lo mismo. Yo entiendo que no es lo mismo. bueno, eso. Pero una señal es. Para mí no. No Cero, veo a Milei. Cero señal. No, O sea, cero no. Sacó 3 puntos en una provincia en donde después podría sacar 20. Sí, Su candidato. Pero Milei 20. sí. Y esta denuncia Sí le fiscalizan bien los votos. Sí, mucho Sí, pero potencial. Lo de fiscalizar está bien que es importante la No, estructura. no. Pero nadie se chorea votos como para cambiar el curso de una elección. No, pero vos no cambiás el curso de una elección ahí. Porque nadie dice que Milei puede llegar a ser presidente. Bueno, hay mucha gente que sí, pero quiero decir, a mí me parece que el principal interesado y artífice, además de que esto se sostenga, es el ministro de Economía. Yo ya lo he Claro. dicho acá, lo he dicho varias veces. Sí. Que se sostenga la sí, candidatura de Milei. Y además tiene herramientas para hacerlo, sí, ¿no? puede llegar a escalar todas estas denuncias que están haciendo de la compra de posiciones en las listas y demás de Milei o no? No lo veo. Vos lo dijiste que era un secreto a voces. Como Massa le estaba metiendo como candidatos en las listas a Milei, una cosa así. Sí, más que un secreto a voces, si mirás las listas y googleás a la gente de la lista, Un secreto a Google. claro, un secreto a Google es. ¿Cómo es eso? Secreto a Google. Pero explícame el mecanismo. Julia Mengolini es Sí. cercana a alguien del Frente Renovador en la 5ª sección electoral y va de candidata de Milei en La Libertad Avanza. Ese es el formato. Para entrar y ser legisladora después, ¿Pero a quién va a efectivamente. poner de candidato Milei? ¿El pisero? La casta, el Pero discurso ¿por contra qué- la casta tiene un límite. ¿Por qué esa lista acepta a gente del Frente Renovador? Porque hay otras herramientas, otra manera de persuadirlo. Sí, seducción. Hay otras herramientas de seducción. Que le permiten a Milei aceptar la ayuda, en este caso, de estructuras más vinculadas a la política tradicional. Son las 3 Chau, menos andate, 20. se fue, Chau, chau. vaya Groki, hasta el martes que viene. Futuro. Futuro. Futuro.